El alma nunca estuvo débil, solo la silenciaste para proteger tu ilusión. ¿Cómo saber si es tu alma la que habla o tu ego? De eso depende tu despertar ahora. No estás confundido por casualidad, estás ciego, y lo que llamas intuición muchas veces es solo el ego sofisticado usando lenguaje espiritual para mantenerte dormido. Elena Blavatsky expuso esto cuando reveló que la mayor ilusión no es el mundo externo, sino la falsa identidad que crees ser. Si continúas como estás, envejecerás espiritualmente cansado, drenado, repitiendo ciclos, creyendo que evolucionas mientras giras en la misma prisión invisible. Ya no más. O aprendes a reconocer la voz del alma y desmontas el mecanismo que la silencia, o seguirás viviendo dentro de la mentira que llamas yo. Existe un criterio claro, directo, brutal, y hoy vas a enfrentarlo. Continúa, porque si te quedas hasta el final, nunca más confundirás tu prisión con tu verdadera esencia. Siempre has sentido que hay algo en ti que sabe antes de la decisión, sabe antes del miedo, sabe antes de la culpa, pero casi nunca es esa voz la que sigues. Blavatsky fue clara en la base de la teosofía. El ser humano no es solo cuerpo y mente. Existe el ego inferior, ligado a la personalidad, al deseo, al miedo, al orgullo, y existe el ego superior, el principio espiritual, ligado al alma, a lo que ella llamó manas, superior unido a buddhi, la conciencia espiritual. Cuando vives solo en el manas inferior, vives identificado con pensamientos, emociones y reacciones. Y eso es la prisión. No estás dormido, estás identificado, y la identificación es cárcel. El ego inferior no parece un villano, parece tú. Habla con tu voz, usa tus memorias, usa tus traumas, incluso usa lenguaje espiritual. Dice, solo quiero protegerme. Dice, merezco esto. Dice, ya he evolucionado mucho, pero siempre reacciona. El alma nunca reacciona. Ella sabe. Blavatsky enseñó que la ignorancia espiritual no es falta de información, es olvido de la propia naturaleza. El alma no grita, no suplica, no entra en conflicto interno. Quien entra en conflicto es el ego. Presta atención a esto ahora. Cuando sientes urgencia emocional, necesidad de demostrar algo, necesidad de vencer, necesidad de ser reconocido, eso es ego. Cuando sientes claridad silenciosa, aunque duela, aunque cueste, aunque exija renuncia, eso es alma. Es simple, pero tú lo complicas, porque el ego quiere sobrevivir. En la visión teosófica, el ego inferior está ligado al kama, el principio del deseo. Kama manas es la mente mezclada con deseo. Esa es la prisión. Piensas, pero piensas movido por carencia. Decides, pero decides movido por miedo. Buscas espiritualidad, pero la buscas para sentirte especial. Duele leerlo, pero es verdad. ¿Ya notaste que incluso cuando evolucionas, todavía quieres ser visto como evolucionado? Esa es la prisión funcionando. El alma no necesita ser vista, necesita ser escuchada. Y escuchar el alma exige algo que evitas: silencio interno sin autoprotección. Porque cuando el alma habla, desmonta la identidad que construiste. Y tienes miedo de eso. Tienes miedo de no ser quien crees que eres. Blavatsky no suavizó esto. Afirmó que el camino espiritual real exige discernimiento entre lo real y lo ilusorio. Ese discernimiento no es intelectual, es moral, es interno, es una ruptura. ¿Quieres saber la prueba definitiva? El ego habla para preservar tu imagen. El alma habla para preservar tu verdad. El ego genera tensión en el cuerpo. El alma genera firmeza, incluso en la incomodidad. El ego necesita resultado inmediato. El alma soporta el tiempo. El ego quiere control. El alma acepta ley y responsabilidad. Y aquí está el colapso que necesitas enfrentar. No estás saboteando tu vida por debilidad. Estás obedeciendo al ego creyendo que es tu esencia. Eso siempre te ha ocurrido. Sientes algo profundo. Lo ignoras. Eliges el camino cómodo. Luego sufres. Luego te culpas. Luego buscas más espiritualidad. Luego repites. Ciclo. Prisión. Identificación. No es casualidad. Es mecanismo. En la teosofía, la liberación no es huir del mundo, es desidentificarse del falso yo. Eso no significa negar tu personalidad, significa no ser gobernado por ella. El ego inferior es instrumento. No es rey, hoy es rey, y tu alma está silenciada, pero no está muerta. Lo sabes, siempre lo supiste. Hay momentos raros en los que sientes una claridad extraña,
casi incómoda, una verdad que no depende de la opinión de nadie, una fuerza silenciosa que no pide aplauso. Ese es el contacto con el principio superior, y cada vez que lo ignoras, algo en ti se contrae. Esa contracción es el costo existencial. El cansancio espiritual no viene por exceso de búsqueda, viene por desobediencia a la propia alma. Eso lo cambia todo. Ya no puedes romantizar tu ego. Ya no puedes llamar intuición a la reacción emocional. Ya no puedes usar la espiritualidad como maquillaje psicológico. Es ahora. ¿Quieres un criterio práctico? Antes de cualquier decisión, observa. ¿Eso expande tu responsabilidad o alimenta tu imagen? ¿Exige valentía silenciosa o produce drama interno? ¿Trae serenidad firme o excitación ansiosa? El alma es serena, el ego es ruidoso, el alma es vertical, el ego es inestable, el alma asume consecuencias, el ego busca culpables. Siempre sentiste esa diferencia, solo no quisiste aceptarla, porque aceptar significa cambiar, y cambiar significa morir a la identidad falsa. Pero es eso, o seguir prisionero. Blavatsky enseñó que la evolución espiritual es un proceso de autotransformación consciente. No es creencia, no es emoción, es disciplina interior. Es observar al ego sin fusionarte con él. Es elegir el principio superior incluso cuando duele. Eso es liberación. Y la liberación comienza cuando admites. Gran parte de lo que llamas yo es mecanismo automático. Respira. Percibe ahora mismo. ¿Quién está reaccionando dentro de ti mientras escuchas esto? ¿El ego defendiéndose? ¿O el alma reconociendo? No hay vuelta atrás después de esa pregunta, porque ahora sabes que hay diferencia, y si hay diferencia, hay elección, y si hay elección, hay responsabilidad, y si hay responsabilidad, hay destino. Tu alma no está débil, está esperando que asumas el mando. Pero hay algo aún más profundo que debe ser expuesto, la razón por la que insistes en escuchar al ego, incluso sabiendo que te aprisiona, y cuando entiendas eso, el mecanismo comenzará a perder fuerza. Escribe en los comentarios, quiero escuchar mi alma, porque la identificación con el ego no comenzó ayer, no comenzó en esta vida consciente. En la visión teosófica presentada por Helena Blavatsky, el ser humano carga impresiones acumuladas, tendencias, hábitos mentales y emocionales que se cristalizan a lo largo de experiencias repetidas. Eso crea una falsa sensación de identidad continua. Empiezas a confundir patrón con esencia, reacción con verdad, miedo con intuición. Y así, vida tras vida psicológica, y no estoy hablando de fantasía, sino de repetición interna, refuerzas el mismo mecanismo. El ego inferior se fortalece porque lo alimentas con atención constante, y todo aquello que alimentas crece, incluso tu prisión. Blavatsky dejó claro que el verdadero enemigo no es externo, no es la sociedad, no es el destino, no es energía negativa. Es ignorancia sobre la propia constitución interna. Cuando desconoces la diferencia entre el principio espiritual y la personalidad transitoria, entregas el trono al impostor, y el impostor gobierna con miedo, gobierna con comparación, gobierna con culpa, y tú llamas a eso yo soy así. No, tú no eres así, tú estás así, eso es temporal, pero mientras no lo reconozcas, se vuelve permanente. El ego inferior vive de contraste, necesita compararse, necesita ser mejor o peor, necesita competir incluso en la espiritualidad. ¿Ya notaste cómo hasta tu despertar se convierte en motivo de superioridad interna? Eso es ego espiritualizado, y es el tipo más peligroso, porque parece evolución, pero es solo vanidad refinada. Blavatsky combatió exactamente eso, la ilusión mística que no transforma el carácter. Si no hay transformación real de conducta, no hay alma gobernando, hay personalidad actuando. El alma no tiene prisa por probar nada. No necesita convencer a nadie de su propia profundidad, no necesita anunciar su despertar, actúa en silencio, actúa con coherencia, actúa con responsabilidad moral. En la teosofía, la evolución espiritual está ligada a la ética práctica, no a experiencias emocionales intensas. Si tu espiritualidad no cambia tus decisiones concretas, no es alma, es fantasía mental. Y tú sabes cuándo estás fantaseando, lo sientes, siempre lo sentiste. Existe un punto en el que el alma comienza a incomodar, no a consolar, a incomodar. Empieza a mostrar incoherencias. Muestra dónde te mientes a ti mismo. Muestra dónde eliges lo más fácil en lugar de lo más verdadero. Y esa voz es firme, no es histérica, no es dramática, es firme. Y tú huyes de ella. Porque obedecer al alma significa abandonar justificaciones.
significa dejar de culpar al mundo, significa asumir responsabilidad integral por tu propia vida. Al ego le encantan las víctimas. El alma asume causa y efecto. Blavatsky enseñó la ley del karma como principio de responsabilidad universal, no castigo, responsabilidad. Todo lo que piensas, sientes y haces genera consecuencia, y mientras actúas desde el ego, las consecuencias refuerzan el mismo patrón. Esa es la rueda de la prisión. Creas, sufres, culpas, repites, creas, sufres, culpas, repites y llamas a eso destino. No es destino, es inconsciencia. ¿Quieres romper el ciclo? Entonces deja de preguntar por qué esto me sucede a mí y empieza a preguntar qué parte de mí está creando esto. Esa pregunta es del alma, la otra es del ego. Una busca comprensión interna, la otra busca culpable externo. Parece pequeño, pero lo cambia todo, porque en el momento en que asumes autoría, recuperas poder, y cuando recuperas poder, el ego comienza a perder dominio. Hay un miedo profundo que te impide escuchar al alma, el miedo a perder identidad, el miedo a no ser especial, el miedo a ser común. Pero aquí está la paradoja que Blavatsky señaló. La verdadera individualidad nace cuando trasciendes la personalidad. El ego quiere ser único por comparación. El alma es única por esencia. El ego necesita escenario. El alma es escenario. El ego necesita aplauso. El alma es silencio pleno. Sientes que hay algo mayor guiando tu vida. Eso no es delirio, es intuición del principio superior, pero mientras estés identificado con el ego, esa sensación se convierte en fantasía escapista. Transformas llamado en drama, misión en vanidad, sensibilidad en victimización, y entonces te frustras porque nada se concreta. No es porque no tengas propósito, es porque el ego quiere ejecutar algo que solo el alma puede sostener. Blavatsky insistió en que el autoconocimiento exige disciplina mental, observar el pensamiento sin fusionarte con él. Esa es práctica diaria, no es evento místico, no es experiencia trascendental aislada, es repetición consciente. Cada vez que percibes una reacción automática y eliges no actuar impulsivamente, debilitas la prisión. Cada vez que eliges coherencia en lugar de conveniencia, el alma gana espacio. Es simple, pero exige coraje. Existe un momento específico en el que sientes esa pausa interna antes de reaccionar, esa fracción de segundo. Es ahí donde el alma susurra, es ahí donde el ego intenta gritar más fuerte. Si atraviesas esa pausa con conciencia, algo cambia estructuralmente, pequeño, pero real. Si la ignoras, refuerzas el patrón. Ese es el verdadero campo de batalla. No es externo, es microscópico, pero decisivo. Cargas un dolor antiguo, sensación de no pertenencia, sensación de desplazamiento. Eso no significa que seas superior a los demás, significa que percibes que hay algo más allá de la superficie. El problema es que el ego se apropia de esa sensibilidad y la transforma en aislamiento arrogante. El alma la transforma en compasión activa. Esa es la diferencia. Una cierra, la otra expande. La prisión del ego es cómoda porque ofrece narrativa. Lo explica todo. Crea historias coherentes para proteger tu imagen. El alma no crea historia, crea verdad. Y la verdad a veces desmantela todo lo que construiste. Tienes miedo de perder relaciones, posiciones, identidades. Pero lo que realmente pierdes es máscara. Y máscara no eres tú. Nunca lo fue. Blavatsky habló de la necesidad de discriminación espiritual, discernir lo real de lo ilusorio. Eso comienza dentro. Discernir qué pensamiento nace del miedo y cuál nace de la claridad, qué decisión nace de la carencia y cuál nace de la responsabilidad. No necesitas gurús externos para eso. Necesitas honestidad brutal contigo mismo. Y esa honestidad duele, porque revela incoherencias. ¿Vives ciclos de autosabotaje? Porque el ego prefiere patrón conocido al crecimiento incierto. Aunque el patrón sea sufrimiento, el sufrimiento familiar parece seguro, el crecimiento parece amenaza. Entonces vuelves a viejos hábitos, viejas reacciones, viejas decisiones. Y después te preguntas por qué no avanzas. Avanzar exige abandonar la identidad que sostenía ese patrón. Hay un punto de ruptura que se está acercando. Lo sientes. Una intolerancia creciente hacia la superficialidad. Un agotamiento ante promesas vacías. Una ira silenciosa contra ilusiones espirituales modernas que solo consuelan. Eso es el alma cansada de esperar. No es depresión espiritual, es madurez emergiendo. Pero si intentas anestesiar eso, el ciclo recomienza.
Quieres finalmente entender tu dolor. Entonces deja de buscar cura externa antes de identificar la raíz interna. La raíz es identificación equivocada. Mientras creas que eres el conjunto de tus pensamientos y emociones, serás arrastrado por ellos. Cuando percibes que puedes observarlos, algo se desplaza. El observador no es lo observado. La conciencia no es contenido. Ese es el portal, y ya estás delante de él. La pregunta ya no es si tienes alma. La pregunta es, ¿estás dispuesto a dejar que ella gobierne? Porque cuando gobierna, pierdes excusas, pierdes victimización, pierdes drama, pero ganas dirección, ganas firmeza, ganas paz que no depende de aplauso, y eso es libertad real. Blavatsky no ofreció consuelo, ofreció estructura, constitución interna del ser humano, leyes universales, responsabilidad moral. Eso es confrontación, eso es madurez espiritual. Y si realmente quieres salir de la prisión del ego, necesitas dejar de buscar sensación y empezar a practicar discernimiento. Y ahora que ya viste la diferencia, la próxima cuestión es aún más incómoda. ¿Qué exactamente dentro de ti resiste esta liberación? ¿Y por qué todavía estás protegiendo aquello que te aprisiona? Porque existe algo dentro de ti que prefiere la prisión conocida a la libertad desconocida. Y eso no es simple debilidad moral, es condicionamiento profundo. El ego inferior fue alimentado durante años, quizá durante toda una vida de identificación. Se convirtió en el centro de tu narrativa. Organizó tus memorias, tus dolores, tus triunfos, tus humillaciones. Creó una historia sobre quién eres, y abandonar esa historia parece morir. Pero la teosofía es clara. Lo que muere es la ilusión. Lo que permanece es la esencia. Y tú sabes, en el fondo, que esa esencia nunca fue tocada por tus caídas. Elena Blavatsky no escribió para agradar a buscadores curiosos, escribió para romper velos. En la doctrina secreta y la voz del silencio señala una verdad incómoda. El camino exige autosacrificio del ego personal, no es sacrificio físico. Es renuncia a la centralidad de la personalidad, es dejar de colocarte como eje del universo. Es comprender que la conciencia individual forma parte de una vida mayor. Cuando entiendes eso, el ego comienza a perder importancia, y eso lo asusta. Sientes esa resistencia ahora. Una parte de ti quiere seguir escuchando. Otra quiere cerrar, distraerse, relativizar. Esa tensión es real. Esa tensión es el campo de batalla entre Kama Manas y el Manas superior, entre deseo y discernimiento, entre reacción y conciencia, y esa batalla no es simbólica, es diaria. Ocurre en las pequeñas elecciones, en la forma en que respondes a una crítica, en la manera en que manejas la frustración, en cómo buscas reconocimiento. El ego quiere ser validado, el alma quiere ser verdadera. Esa frase debería resonar en ti, porque cada vez que eliges validación por encima de verdad, fortaleces la prisión. Cada vez que eliges verdad por encima de validación, algo dentro de ti se alinea. Puede doler, puede costar relaciones, puede costar comodidad, pero genera una paz firme que el ego jamás consigue producir. Blavatsky enseñó que el verdadero discípulo no busca poderes psíquicos ni experiencias místicas emocionales, busca autotransformación ética. Eso destruye la fantasía espiritual moderna que vende sensaciones como despertar. Si tu espiritualidad no te vuelve más responsable, más íntegro, más coherente, no es el alma gobernando, es ego sofisticado y estás cansado de eso. Estás cansado de sentirte elevado por un momento y vacío poco después. Existe un punto en el que comienzas a percibir que el dolor que sientes no es castigo divino, es consecuencia de desalineación interna. Cuando actúas contra aquello que sabes que es correcto, incluso en silencio, algo se contrae. Esa contracción se acumula, se convierte en ansiedad, se convierte en irritación, se convierte en agotamiento espiritual, no porque seas débil, sino porque tu alma está siendo ignorada repetidamente. Siempre sentiste que no perteneces completamente a este mundo superficial, pero quizá interpretaste eso como superioridad o aislamiento. La teosofía enseña que la verdadera evolución no separa, integra. El alma reconoce unidad, el ego crea distinción. Si tu búsqueda espiritual te aleja de las personas con arrogancia, eso es ego. Si te acerca con comprensión y responsabilidad, eso es alma. Hay una diferencia sutil que necesitas aprender a observar. El ego reacciona de inmediato, quiere resolver, responder, defender. El alma observa antes de actuar. No es pasiva, es consciente.
Ese intervalo entre estímulo y respuesta es donde ocurre la liberación. Si comienzas a cultivar ese espacio interno, empiezas a desactivar el mecanismo automático, y eso es lo que este canal hace. No ofrece consuelo, no ofrece fantasía, expone el mecanismo, coloca luz donde preferías mantener sombra, porque mientras no ves el mecanismo eres gobernado por él. Cuando lo ves puedes elegir, y elección es poder, no poder sobre los demás, poder sobre ti. Cargas culpa por repetir patrones, pero culpa excesiva también es ego. Al ego le gusta dramatizar incluso su propio error. El alma reconoce la falta, corrige y sigue adelante, sin espectáculo, sin autopunición, solo responsabilidad. Cuando comienzas a actuar así, algo cambia profundamente, porque dejas de definirte por tus tropiezos. Blavatsky habló de la necesidad de disciplina mental como base del verdadero camino oculto. Eso no es represión emocional, es claridad, es aprender a distinguir pensamiento automático de percepción consciente. Si crees en cada pensamiento que surge, eres prisionero. Si aprendes a observarlos como fenómenos transitorios, comienzas a liberarte. También existe el miedo a perder intensidad emocional. Al ego le gusta el drama, le gustan los altos y bajos, le gustan las narrativas épicas sobre sufrimiento y superación. El alma es más simple, más estable, más profunda, y quizá confundas estabilidad con aburrimiento, pero estabilidad es fuerza, es centro, es eje. Quieres propósito, quieres misión, quieres sentir que hay algo mayor guiándote, y lo hay. Pero propósito no es espectáculo, no es escenario, no es reconocimiento público, es coherencia diaria con la verdad interior, es hacer lo correcto incluso cuando nadie ve. Eso es espiritualidad práctica, eso es alma activa. El ego resiste porque sabe que perderá control, y el control es su mayor arma. Quiere prever, manipular, garantizar. El alma confía en la ley, confía en el karma. Confía en que actuar correctamente produce la consecuencia adecuada en el momento justo. Eso exige paciencia, y la paciencia es algo que el ego detesta. A veces sientes una ira silenciosa, contra el mundo, contra personas, contra circunstancias. Pero quizá esa ira sea en realidad frustración contigo mismo por no vivir de acuerdo con lo que sabes que es verdadero. Esa es una revelación difícil, pero liberadora, porque cambia el foco de lo externo a lo interno. La prisión del alma no está cerrada con cadenas físicas, está cerrada por identificación. Mientras digas yo soy así, sin cuestionarlo, refuerzas la celda. Cuando comienzas a decir esto es un patrón, no soy yo, algo se abre, pequeño, pero real, y repetido diariamente, transforma la estructura interna. Este canal insiste en esto porque no existe otro camino real, no hay atajo místico que sustituya el autoconocimiento honesto, no hay mantra que elimine responsabilidad, no hay técnica que reemplace carácter. Blavatsky fue firme en eso, y aquí también se es firme. No estás siendo castigado por la vida, estás siendo invitado a crecer, pero crecer exige incomodidad, exige abandonar viejas narrativas, exige dejar de buscar culpables, exige dejar de esperar que el mundo cambie antes de que tú cambies. La diferencia entre alma y ego no es un concepto abstracto, es experiencia diaria, es elección repetida, es disciplina emocional. Y cuanto más practicas el discernimiento, más clara se vuelve esa diferencia. Ahora la pregunta se vuelve aún más profunda. Si ya ves el mecanismo, si ya reconoces la prisión, ¿qué te impide todavía asumir plenamente el gobierno de tu propia conciencia? ¿Y hasta cuándo vas a postergar esa decisión que tu alma ya tomó? Porque lo que aún te impide avanzar no es falta de entendimiento, es apego. Apego a la imagen que construiste de ti mismo. Apego a la narrativa de víctima, de buscador incomprendido, de alma especial que nadie entiende. El ego se alimenta de eso, crea identidad incluso a partir del propio dolor, y mientras romantices tu sufrimiento, seguirás girando dentro de él. El alma no romantiza el dolor, lo transforma. Usa la experiencia como peldaño, no como trono. Sientes que hay algo bloqueando tu energía, y lo hay. Es la resistencia interna a abandonar el falso centro. El ego quiere permanecer al mando porque cree que sin él desaparecerás, pero la teosofía afirma lo contrario. Cuando el ego inferior pierde centralidad, la verdadera individualidad emerge. No te apagas, te revelas. Lo que muere es la exageración de la personalidad, no la esencia. Blavatsky hablaba de la necesidad de autoobservación constante, no como paranoia, sino como lucidez. Observar la intención antes de la acción, observar la emoción antes de la reacción, observar el pensamiento antes de la creencia.
Esa práctica desmonta el automatismo, y el automatismo es el engranaje de la prisión. Cuanto más automático vives, menos consciente eres. Cuanto más consciente, menos predecible te vuelves para tus propios patrones. Llega un momento en que percibes que muchas decisiones que creías libres eran solo respuestas condicionadas. Eso es humillante para el ego, pero liberador para el alma, porque a partir de ahí comienzas a recuperar autonomía real. Autonomía no es hacer lo que quieres, es no ser esclavo del impulso. ¿Quieres saber por qué tu vida parece repetir escenarios semejantes? Porque el ego siempre elige lo que confirma su narrativa. Si cree que serás rechazado, elegirá actitudes que provoquen rechazo. Si cree que será incomprendido, actuará de forma que genere incomprensión y luego dirá, ¿ves? El alma rompe esa confirmación, elige diferente incluso con miedo. Este canal no está aquí para hacerte sentir especial, está aquí para despertarte, porque despertar no es euforia, es responsabilidad ampliada, es percibir que cada pensamiento tuyo tiene peso, cada emoción tuya tiene dirección, cada elección tuya moldea destino, y destino no es suerte, es consecuencia. Tienes miedo de tu propia sombra, miedo de reconocer envidia, orgullo, resentimiento, pero negar la sombra no la elimina, solo la oculta. El alma no teme la sombra, la ilumina. El ego teme porque sabe que, al ser visto, pierde poder. Cuando miras honestamente tus contradicciones, ya estás más allá de ellas. Blavatsky insistió en que el verdadero camino oculto no es para curiosos, es para quienes están dispuestos a morir psicológicamente al falso yo. Esa muerte no es destrucción, es purificación, es remover el exceso, es retirar capas que no pertenecen a tu esencia. Y eso es proceso, no evento. Sientes cansancio espiritual porque estás dividido. Una parte sabe que necesita cambiar, otra insiste en permanecer igual. Esa división consume energía. Cuando finalmente decides alinear acción con conciencia, la energía regresa, no como excitación, sino como estabilidad. También existe la ilusión de que necesitas sentir algo grandioso para saber que estás en el camino correcto. Pero el alma no trabaja con espectáculo emocional, trabaja con coherencia silenciosa. A veces el movimiento correcto es simple, discreto, casi invisible. El ego desprecia lo simple. El alma honra lo simple. Quieres liberación inmediata. Pero la liberación se construye elección tras elección, pequeña decisión tras pequeña decisión. Cada vez que actúas de acuerdo con el principio superior, aunque nadie lo vea, debilitas la prisión. Cada vez que cedes al impulso por comodidad emocional, refuerzas los barrotes. No es dramático, es práctico, y por eso duele tanto admitirlo. Siempre tuviste elección. Dices que sientes un llamado, entonces demuéstratelo a ti mismo. El llamado no es para sentirte diferente, es para actuar diferente. Es para vivir con más conciencia, es para abandonar excusas, es para asumir que tu dolor tiene causa interna tanto como externa. No estás perdido, estás distraído con narrativas, con comparaciones, con validación externa. Mientras tanto, el alma espera que asumas el centro verdadero, y el centro verdadero no es ruidoso, es firme. La autoridad de este canal no proviene de promesas mágicas, proviene de la fidelidad a la estructura teosófica original, proviene de la insistencia en la responsabilidad moral, proviene de la negativa a suavizar la confrontación, porque suavizar sería traicionar la verdad, y traicionar la verdad es fortalecer al ego. ¿Sientes que algo mayor te observa? Tal vez sea tu propia conciencia superior exigiendo coherencia. No es castigo, es presión evolutiva. Cuanto más ignoras, más incomodidad sientes. Cuanto más respondes con alineación, más claridad obtienes. Hay un momento inevitable en el que debes decidir continuar viviendo como personalidad herida o comenzar a actuar como conciencia responsable. Esa decisión no es teatral, es interna, es silenciosa, pero lo cambia todo. No eres débil, estás dividido, y la división no se resuelve con más información, se resuelve con elección firme, elección repetida, elección sostenida. Y ahora que ya ves el mecanismo, ya reconoces la resistencia, ya sientes el llamado, solo queda una cuestión brutal e inevitable. ¿Cuándo exactamente vas a dejar de proteger al ego que te aprisiona y comenzar a proteger al alma que siempre intentó liberarte? Si llegaste hasta aquí, algo dentro de ti ya conoce la verdad. No es falta de espiritualidad lo que te aprisiona, es identificación con el ego. La prisión nunca fue externa, nunca fue el mundo.
nunca fueron las personas. Fue la voz equivocada al mando. Y ahora ya no puedes decir que no lo sabías. La diferencia entre alma y ego está clara. El mecanismo está expuesto. La prisión ha sido revelada. Pero revelación sin acción es autoengaño refinado. A partir de hoy, cada reacción tuya será una prueba. Cada decisión será un portal. Cada impulso será un espejo. Sabrás cuándo es ego. Sabrás cuándo es alma. Y cuando lo sepas, ya no habrá excusa cómoda. Si este contenido te confrontó, es porque tu alma reconoció. Ahora escribe en los comentarios: elijo escuchar mi alma. Si quieres continuar este proceso de ruptura real, hazte miembro del canal. Aquí no existe consuelo espiritual. Existe transformación consciente, basada en la estructura original de la teosofía y en la autoridad firme de Elena Blavatsky. Suscríbete. Activa las notificaciones, porque esto no termina aquí. Esto comienza aquí. Y en el próximo video expondremos el error espiritual más peligroso que mantiene incluso a buscadores experimentados prisioneros sin darse cuenta.